capítulo 3. Ahí tenemos, hermanos, un relato muy interesante, así como lo oye, muy interesante respecto al rol que tomaron los discípulos del Señor luego de la experiencia del Pentecostés, donde los discípulos tuvieron el maravilloso privilegio o la experiencia de ser todos, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo. Y lo que se narra, hermanos, ahí en Hechos capítulo 3, lo que se narra es que Pedro y Juan, discípulos del Señor, dice que subían juntos al templo a la hora novena del día. Dice que es como eso de las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde dice que todos los discípulos caminaban para el templo. Ahí estaban reunidos y todos estaban clamando y todos estaban orando, ya de costumbre. Resulta que todos los días a ese templo, a la entrada de ese templo, dice que era puesto un hombre cojo de nacimiento, a quien lo ponían para pedir limosna de todos los que llegaban a dicho lugar. Dice que como cosa de costumbre, el cojo ya instalado, digámoslo, en su puesto de trabajo, vio venir a Pedro y Juan y vio en ellos una oportunidad para rogar y recibir de ellos pues alguna ayuda monetaria, alguna ayuda económica. Dice que Pedro y Juan, al oír del cojo su petición de ayuda, no pudieron evitar verse cara a cara con el cojo. Dice que al tenerlo de frente, Pedro pudo discernir del Señor en su espíritu que había gracia de Dios para este hombre. Y Pedro, con toda la seguridad del cielo, dice que dijo al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que cuando Pedro liberó de él estas palabras a favor del cojo, dice que sucedió un milagro. Pedro toma al cojo de la mano derecha y lo impulsa a levantarse, y al momento, dice la palabra del Señor, los pies y tobillos de aquel cojo tomaron fuerza, y aquel que había sido un inválido desde su nacimiento o de toda la vida, dice que comenzó a saltar y a caminar de la manera más normal, como nunca lo había hecho. Es de hecho, o más bien es impactante, es sorprendente. Yo me imagino cómo ha de haber sido la reacción pues de todos ante un suceso tan particular como este. En el capítulo 5, versículo 12, igual de Hechos, se menciona, oiga, que por la mano de los discípulos, de los apóstoles, dice que se hacían muchas señales y milagros en el pueblo. E incluso se dice de Pedro que se llegó a anhelar de aún su sombra. Pues cuando la sombra de Pedro dice que cubría el cuerpo de algún enfermo, estos sanaba. Todo esto, hermanos, todo este comentario respecto al rol que tomaron los discípulos del Señor fue inmediatamente después a que ellos habían tenido
la experiencia del Pentecostés. Y de alguna manera, si nosotros ponemos nuestro entendimiento, podemos captar de toda de esos relatos, la maravillosa, fíjese, obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes nacidos de nuevo. Sobre todo al capacitarlos o despertarlos en acciones de las cuales humanamente nunca nos atreveríamos a ejecutarla si no fueran impulsadas por el Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona. Y como estamos hablando del fabricante de vidas extraordinarias, pues decirle que es así, es impresionante la obra del Espíritu Santo. Y es impresionante sobre todo cómo el Espíritu Santo, al venir a la vida de una persona, comienza a capacitarla. Y comienza a capacitarla, fíjese, para hacer la obra de Cristo. Y a mí eso me llama mucho la atención. Somos capacitados para hacer la obra del Señor. Mire, cuando el apóstol Pablo nos enseña acerca de la obra maravillosa del Espíritu Santo, Pablo menciona, óigase bien, que a cada uno de nosotros nos es dado el Espíritu Santo, dice, para provecho, para utilidad. Repartiendo, dice el Espíritu Santo, a cada miembro del cuerpo de Cristo, según la gracia que nos es dada, los dones que Él quiso darnos a cada uno. Entonces eso me hace pensar, me hace imaginar la obra precisamente del Espíritu Santo en la vida de cada uno, dándonos esa capacidad, dándonos, hermanos, esas habilidades, ¿verdad?, especiales, y sobre todo, hermanos, buscando que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo que somos nosotros podamos servir a la iglesia, podamos servir, fíjese, a la congregación. Si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, vamos a confirmar lo que dice el apóstol Pablo. Primera Corintios 12, 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es una cosa importante. Es para provecho. Si vamos a 1 Corintios 12, 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso significa que nadie elige su don. Nadie elige, fíjese, sus habilidades. Yo creo que eso ya lo hemos descubierto cada uno de nosotros. Cada uno tiene una inclinación hacia aspectos específicos. Y no los elegimos, sino vienen de alguna manera con nosotros. Y dice que el Espíritu Santo hace esa obra de repartir, fíjese, y poner en cada uno de nosotros el don que Él estime conveniente, como Él quiere, dice la palabra del Señor. Si vamos a Romanos 12, 6, ahí hay un detalle, mire, de todos esos dones que el Espíritu Santo reparte en la vida de los creyentes. Y dice la palabra de Dios: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
y si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, dice, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Entonces eso y todo eso dice que lo hace el Espíritu Santo. Eso significa que todos, fíjese, tenemos una huella maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la manera en la que podemos descubrirlo es descubriendo nuestros dones, descubriendo aquellas habilidades, fíjese, que han sido puestas por el Señor y que de hecho pues nos hace diferente a los demás. Entonces, si alguien dice, ¿dónde está el Espíritu Santo en la iglesia? Pues está en cada uno de nosotros, hermanos. Está en cada uno de nosotros. Y está precisamente en los dones y habilidades que Dios ha puesto. Entonces no solamente lo veamos en términos de, ay, ahí no se salta, ay, ahí no se grita. Entonces no está el Espíritu Santo. Pero dice la palabra que los dones, que las habilidades que cada uno de nosotros tenemos, dice que el Espíritu Santo las ha entregado, las ha repartido. Entonces aquí no hay tales, hermanos, de que se llevaron el Espíritu Santo y nos dejaron sin Espíritu Santo. No, eso no existe. Eso no puede ser. Porque ya, hermanos, desde el momento que cada uno de nosotros vivimos esa inclinación hacia cosas específicas, entonces eso significa que ya el Espíritu Santo se está manifestando en nosotros. Repito, esas habilidades que el Espíritu Santo pone, ahí está la obra del Espíritu Santo con nosotros. Entonces, según todo esto, podemos entender lo siguiente, que parte de la obra maravillosa del Espíritu Santo, como fabricante de vidas extraordinarias, es capacitar o equipar al creyente nacido de nuevo para hacer la obra de Cristo, pero de la manera más efectiva, de la manera más eficiente. Y en su comparación pudiéramos decir, ¿cómo será deficiente la obra de un cristiano? Bueno, el Espíritu Santo dice que lo mueve a hacer dicha obra tal como el Señor Jesucristo la hubiera hecho. Amén. Dice que a esa altura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que movió al Señor Jesucristo a hacer todo lo que hizo, es el mismo que nos mueve, fíjese, a operar esa habilidad o esa capacidad que ha sido puesta en cada uno de nosotros. Por tanto, el Espíritu Santo va a buscar que cuando vengamos a ejecutar esa habilidad, la altura o la medida que va a usar es exactamente la vida de Jesús. Porque el Espíritu Santo lo que está haciendo es, óigase bien, reproduciendo el ministerio del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Solo que como Él era completo y era perfecto, entonces lo que hace es distribuirlo en toda la iglesia, distribuirlo en toda la congregación. Entonces lo que la iglesia del Señor o cada creyente debemos entender, oiga, es que cada don que el Espíritu Santo entrega a un creyente, lo que hace el Espíritu Santo es activarlo en una habilidad o acción sobrenatural a través del cual la persona tendrá la oportunidad de servir al Señor o dar testimonio al mundo del poder que opera en el reino de los cielos. Entonces son habilidades especiales, son capacidades especiales que pone el Espíritu Santo en la vida
de todos sus hijos y de todo su pueblo. Oiga esto, alguien dijo que una persona no es más hábil o efectiva, sino en aquella habilidad o aquel don recibido por el Señor. Porque en el don recibido por Dios no existe habilidad humana, sino la gracia y el poder de Dios fluyendo a través de la vida de dicha persona. Imagínese usted. Entonces, si usted quiere ser efectivo, o más bien, ¿dónde es que usted va a ser más efectivo? Va a ser más efectivo en el uso del don que Dios ha puesto en usted. ¿Y por qué voy a ser más efectivo? Porque en el uso de ese don no está fluyendo la habilidad humana, sino lo que está fluyendo es el poder de Dios sobre su vida. Y fíjese cómo es. Se hizo, dice, una encuesta a nivel de muchas iglesias, miles de iglesias a nivel latinoamericano, y se concluyó por la información colectada que aquellas iglesias que crecen son aquellas donde sus miembros sirven activando los dones recibidos por el Señor. Porque en esa acción lo que los creyentes hacen, no lo hacen por habilidad humana, sino por habilidad sobrenatural. Imagínense el maestro siendo maestro por obra del Espíritu Santo. El que dirigiendo por obra del Espíritu Santo. El que es un líder lo hace por obra del Espíritu Santo. Entonces, si lo que hacemos es fluir todos en el don que Dios ha puesto, en ese don somos altamente productivos. Fíjese usted. Por eso una de las necesidades básicas que nosotros tenemos es descubrir que el don ha puesto en nosotros. Porque en ese don, digámoslo en estas palabras, en ese don vamos a ser poderosos. Porque no hay habilidad humana, sino lo que hay es habilidad sobrenatural, fuerza de Dios, poder de Dios, fluyendo en aquello, hermanos, que Dios ha puesto en nosotros. Por eso lo importante, descubre tu don. Descubre tu don y ponlo a trabajar. Porque poniendo a trabajar tu don, eres poderoso, hermano. Digámoslo así, eres poderoso. Porque en esa habilidad no hay habilidad humana, sino poder de Dios fluyendo sobre tu vida. Amén. Mire cómo es. Por eso decimos, el Espíritu Santo es fabricante. Es fabricante de vidas extraordinarias. ¿Por qué? Porque cuando esa obra del Espíritu Santo, esa capacidad se opera, entonces nosotros somos dinamita. Somos poderosos. Amén. Entonces eso es importante que cada uno lo sepamos. Entonces, siendo que, vea usted lo importante que son los dones, las habilidades, las capacidades dentro del cuerpo de Cristo, y sobre todo viendo la obra del Espíritu Santo en él. Por eso, hermanos, en esta mañana yo quiero dejar a ustedes 3 consejos que nos permitan sobre todo valorar la obra del Espíritu Santo en nosotros y hacer efectivos sus dones, los cuales los hemos recibido, óigase bien, por gracia de Dios, por gracia del Señor. Porque no podemos permitirnos, óigase bien, a nosotros mismos recibir la gracia de Dios en vano. Eso es una cosa que no podemos. Parte de la obra o de la gracia, si nos preguntáramos, ¿dónde está la gracia de Dios? En tus dones. Porque esos dones no los merecíamos, pero Dios nos los dio, nos los regaló. Entonces ahí hay gracia de Dios fluyendo. No es habilidad humana, sino es poder sobrenatural de Dios en
en tu vida. Entonces quiero dejar tres consejos que nos ayuden a valorar, porque es importante. Debemos valorar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero fíjese, aparte de valorarla, tenemos que hacer efectivo los dones, ejecutar los dones, porque hay gracia de Dios en ello. Entonces, tres cosas importantes quiero dejar esta mañana. Número uno, no cometamos el error, óigase bien, no cometamos el error de menospreciar el sacrificio del Señor Jesucristo, que se dio en pago para liberar los dones que tenemos del Espíritu Santo, eligiendo lo atractivo de una vida cómoda antes que elegir por el servicio al Señor con nuestros dones. Ese es uno de los primeros consejos, fíjese. No cometamos el error de menospreciar, así como lo oye, el sacrificio del Señor Jesucristo, que se dio en pago para liberar los dones que tenemos del Espíritu Santo, eligiendo lo atractivo de una vida cómoda antes que elegir por el servicio al Señor con nuestros dones. Muchos cometemos, hermanos, ese error. Venimos, hermanos, a la iglesia, pero no descubrimos los dones. Venimos a la iglesia, pero no nos incorporamos al servicio de la congregación. Y como tal, si no estamos incorporados al servicio, no estamos, hermanos, poniendo en la práctica el don que Dios nos ha dado. Muchos tendrán algunas razones, comodidad, pero nosotros no podemos cometer el error, fíjese bien, el error de menospreciar la sangre del Señor Jesucristo, que se pagó por liberar todos esos dones. Y cuando yo me olvido, hermanos, me olvido y únicamente soy un asistente a la iglesia, a la congregación, pero estoy muerto a mí mismo porque no estoy sacando nada de mí. Eso es un engaño del enemigo. Eso es un gran engaño del enemigo. Óigase bien. ¿Por qué? Porque te ha dado habilidades, te ha dado dones el Señor, y esos dones hay que usarlos. Y sobre todo, hermanos, usarlos dentro de la iglesia, usarlos dentro de la congregación. ¿Sabe qué dice la palabra? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, en la cruz, la deuda por el pecado fue cubierta. Y quienes éramos esclavos del pecado, ahora somos libres y capacitados para servir al Señor. Pero sí es más atractivo, hermanos, el placer de una vida cómoda antes que el vivir el maravilloso privilegio de servir al Señor con nuestros dones. A lo mejor no hemos entendido que el precio de nuestra comodidad es el menosprecio a la sangre preciosa de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. Eso es lo que cuesta tu comodidad. Eso es lo que te cuesta venir a la iglesia y no servir. Es una declaración deliberada al menosprecio que se tiene por la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo fue la que liberó, fíjese, para cada uno de nosotros los dones que tenemos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos una vecina que la conocimos desde que ella andaba con su novio. Este muchacho se casó con la vecina, pero
tuvo que viajar a los Estados Unidos por razones de trabajo, como todos, como muchos. Pero es admirable, a mí siempre me ha admirado eso. Se admira que durante todo este tiempo de estadía de este muchacho allá en los Estados Unidos, siempre le estuvo mandando dinero, ¿verdad? A su esposa. Compraron un terrenito ahí cerca y vimos cómo poco a poco fueron levantando su casa. Ahí cerca. Y de hecho la levantaron. Y uno admira que en el caso esta mujer invirtió adecuadamente y supo aprovechar el sacrificio de su esposo haciendo su casita. Y ahora él viene y ellos están en su casita. Todos sabemos que el caso no es igual. Muchos hermanos tienen personas allá fuera del país, en el exterior, y les mandan de lo que ganan, de lo que es su sacrificio, pero comienzan a malgastarlo. Comienzan a comprarse ropa, comienzan a comprarse equipos de sonido, comienzan a comprarse aquí, comienzan a comprarse allá, y al final no tienen nada. No sacan provecho de la bendición que tienen, que otro se sacrifique por ellos. Mire, quiero decirles que el Señor se sacrificó en la cruz, y desde el cielo, de donde se podía condenar a los hombres, liberó el precioso regalo de los dones, para que con ellos pudiéramos construir tesoros en los cielos al servir al Señor. Pero ese privilegio no está aprovechado. Y la libertad que tenemos en los cielos, muchos la han convertido en una vida de placer y comodidad, en donde lo que hacemos es presentarnos a la iglesia y pedirle a Dios: Señor, ¿te acuerdas que necesito tal cosa? Señor, acuérdate que necesito esto, necesito lo otro. Y venimos a ser, hermanos, como esas familias que malgastan y no construyen. En lugar de estar construyendo con lo que le envían, están consumiendo lo que se les envía. E igual, hermanos, sucede con nuestros dones. Podemos construir, hermanos, tesoros en los cielos, sirviendo a nuestro Dios. Amén. Poniendo de nuestros talentos, de nuestros recursos, de todo, para hacer, hermanos, palacios en los cielos. ¿Y con qué los hacemos? Con los dones. Pero muchos no lo estamos aprovechando. Y estamos, hermanos, dejando pasar el tiempo en nuestra vida cristiana, como que no hubiéramos conocido al Señor, como que la palabra de Dios no dijera que el Espíritu Santo ha repartido a cada uno dones como Él quiere. No los podemos desperdiciar, sino tenemos que hacer uso, hermanos, de ellos. Y repito, con esos dones construir tesoros en el cielo. Amén. Tesoros en el cielo. Al final, mire, Él mismo nos lo da. Siempre les he contado de la abuelita, y Sonia lo voy a contar miles de veces. Una anciana de toda la vida sirviendo al Señor. Toda la vida. Los domingos, ella pues a lo mejor no predicaba en su iglesia, pero a las 2 de la tarde ella andaba recogiendo los niños de toda su comunidad. ¿Y qué hacía? Poner su don.
Y comenzaba a hablarles como maestra de David, de Goliat, del otro. Poner su don. Y mire qué cosa más bonita, más interesante. Llegó a sus 95, a saber cuántos años. A mí me admiraba una cosa. Una señora cuerda, hermano. Nunca oímos un disparate de ella. Pero yo digo, cuando alguien se está ejercitando todas las veces, hermanos, en el Señor, todos los días en el Señor, dando sus dones, sirviendo a la iglesia, sirviendo a la congregación, haciendo aquí, haciendo allá, es imposible que Dios lo deje. Es imposible. Y yo creo que esa debería de ser, hermanos, nuestro mayor anhelo. Eso debería de ser nuestra mayor pasión, nuestra mayor ilusión. Ver, hermanos, nuestras habilidades puestas al servicio del Señor. Porque ahí está la obra del Espíritu Santo. Amén. Ahí está la obra del Espíritu Santo. Entonces, número uno, no cometamos el error de menospreciar el sacrificio del Señor Jesucristo, que se dio en pago para liberar los dones que tenemos, eligiendo lo atractivo, hermanos, de una vida cómoda, porque es atractiva, antes que elegir por el servicio al Señor con nuestros dones. ¿No es verdad que nos cansamos? Sí. ¿No es verdad que damos todo a la empresa? Sí. Pero le damos poco al Señor. Amén. Cuando al dador de todos mis dones deberíamos darle toda nuestra fuerza, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, no cometa ese error. No menospreciemos la sangre de Cristo en esta iglesia, en esta congregación, sino que cada uno de nosotros identifiquemos el don y busquemos sacarle provecho lo más que podamos, porque ahí hay bendición. Número dos, no cometamos el error, oiga esto, es muy interesante, de preferir el rol ante el mundo de necesitados antes que el rol de capacitados, perdiéndonos del privilegio de ser instrumento de bendición a la iglesia y al mundo. Muchos no queremos pasar, hermanos, de ser necesitados. Siempre necesitados. Ay, es que a mí no me visitan. Ay, es que a mí no hacen tal cosa. Ay, es que a mí no. Necesitados. Pero si el Espíritu Santo, hermanos, ha venido a tu vida, ya no eres solo necesitado, ahora eres capacitado. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo vas a pasar de necesitado a capacitado? Mire qué cosa hacemos cuando nos quedamos solo necesitados. Pero cuando pasamos para hacer la obra de Dios, oiga, y por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Mire, ¿y qué mira usted allí? Lo que yo veo son discípulos practicando sus dones. Eso es lo que veo. Personas que se atrevieron, fíjese, a creerle a Dios en lo que Dios les había dicho serían, y lo pusieron en la práctica. Y dice que cuando los pusieron a la práctica,
era asombroso lo que pasaba, lo que sucedía. Y dice que eso impactaba al pueblo. Y cuando veían a aquellos hombres a quienes consideraban, ¿verdad?, los demás del vulgo, sin letras, dice la palabra, pero haciendo sorprendentes actos, entonces decía, verdaderamente en ese lugar, ahí está Dios. Ahí está el Señor. ¿Pero por qué? Porque ponían, sacaban sus dones y los ponían al servicio. Eso era todo. Eso era todo el secreto. Y como lo que sacaban era el don de Dios, fluían en ese don. ¿Y qué salía de ellos? Poder de Dios. Cuando tú te pones como maestro a hacer tu obra, eres poderoso. Ahí hay poder de Dios. Cuando tú cantas, hermanos, en el Espíritu de Dios, eres poderoso. Porque ahí está el fluir de Dios en tu vida. Amén. Cuando diriges, hermanos, según el poder de Dios, allá hay vida. Allá hay poder de Dios. Amén. Entonces era algo sorprendente. Era algo, hermanos, maravilloso. Por eso Pablo dice, hermanos, que los dones requieren ser ejercitados, no guardados. Y Pablo le decía a Timoteo, por lo cual te aconsejo, mire, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si todos en esta mañana dijéramos, Dios, yo no salgo de acá sin comprometerme a sacar los dones que tú has puesto en mí? Ese día convertimos a esta iglesia en una iglesia poderosa, hermano. Pero se da cuenta que no es esa manifestación de poder fruto de una persona. Mírenme, admírenme todo lo que sale. No, yo veo una iglesia, una zona de campeones llena del poder de Dios, todos sirviendo en el Espíritu, porque a eso fueron llamados. Veo un grupo de alabanza lleno con el fuego de Dios fluyendo. ¿Por qué? Porque todos haciendo la labor bajo la obra del Espíritu Santo. Hermanos, los grupos de célula ahí, hermanos, viendo la manifestación, porque siempre surge la pregunta, ¿y cómo sacar de este grupo la manifestación del poder de Dios? Hermano, en la sinceridad y en el buen uso de los dones, ahí tiene que estar la presencia de Dios manifestándose. Y hermanos, y si pedimos por algo, el Señor lo va a contestar. Y si oramos por el enfermo, hermano, tiene que sanar. Amén. No hay misterio. Solo el único misterio es la sinceridad del Hijo de Dios, que comprende su llamado, que entiende que el Espíritu Santo le fue dado para provecho, no para comodidad. Porque resulta, hermanos, que el cómodo es el que critica. El cómodo es el que está, ay, aquí no hay tal cosa. Ay, mire, no hicieron tal cosa. Ay, no, mire que allá eso no debería estar ahí. ¿Quién es el que habla así? El cómodo. Pero el que trabaja dice, ¿les puedo ayudar en eso? Yo les voy a echar la mano. Amén. Entonces, ahí está la bendición. Pero necesitamos hacer una acción. Pasar
de necesitado, ¿a qué? Perdón. Nuevamente, para ver ese fluir de Dios en la iglesia, debemos pasar de no se oye, a otra vez. ¿Qué necesitamos para ver ese fluir de Dios en toda la congregación? Pasar de acá por el Espíritu Santo. Porque a cada uno le es dado el Espíritu Santo para provecho, para que saque su don, para que se enfrente al enemigo en el nombre de Jesús. Si así es, porque esa es tu capacidad. Debemos quitarnos, hermanos, esa cachucha de necesitado para comenzar a ser capacitado. Amén. Ahora, yo pregunto, ¿cómo te vas a quedar? Después de este mensaje, ¿qué te vas a quedar? ¿Siendo necesitados? Únicamente diciendo, ay, a mí no me hablan, ay, a mí no me visitan, ay, a mí nadie ora por mí, ay, a mí nadie me enseña, ay, a mí nadie me canta, ay, a mí nadie me... ¿Necesitado? Capacitado. Capacitados por el Espíritu Santo, haciendo la obra del Señor, haciendo la obra de Cristo. Hermanos, ¿temblamos cuando iniciamos a hacer la obra de Dios? Sí. Hermano, hoy le toca predicar. ¡Oh! Dios, me dio un infarto. Tiene que hacerlo. La primera vez, de hecho, ora, pero descubre bendición. Y luego descubre que hay bendición en lo que hace. Y la hace otra vez, con miedo tiembla y lo vuelve a hacer, pero ve que hay bendición. Va tomando seguridad. Y en la medida que va practicando, él va descubriendo que hay un don maravilloso, que hay un don poderoso en su vida, porque se atrevió a creerle al Señor en lo que había puesto dentro de él. Mire lo que le dijo el Señor a los discípulos a fin de que se extendiera su reino. Dijo, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y mire, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Hermano, el mandato es este. Hermano, si yo lo único que llego es a atreverme a orar en el grupo. Sí, pero sabes, te falta. Y te falta porque la palabra de Dios a lo que te delegó fue, oye bien, te delegó para que sanaras a enfermos. Y este sanar enfermos, déjeme decirle, no es opción, es un imperativo, es una orden, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dada de gracia. Bueno, ya comenzaste con algo, ya comenzaste con la oración. Pues mira, tu meta es que cuando vayas al enfermo se sane, que cuando ores por el leproso se sane, que cuando le hables al muerto se levante en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros no podemos, hermanos, toda la vida estar diciendo, ay, aquí está un enfermo, hermano líder, puede venir. No, usted lo puede hacer Dios. ¿Y qué no tiene usted el Espíritu Santo en su vida?
Ahora, ¿cómo se pasa? ¿Cómo se pasa? Sería de necesitado a capacitado. Es cuestión de conciencia, hermano. Ahí nadie te obliga. Eso es como dice, bueno, que nadie es más ciego sino el que no quiere ver. Tú puedes pasar toda la vida siendo un necesitado en la iglesia. Necesitado, porque no has creído en la obra del Espíritu Santo. Pero en esta mañana, por orden del Señor, se te manda. Pasa de necesitado a capacitado, porque ya es tiempo que eches a andar tu don. Ya es tiempo. No es posible que el miedo, que los temores, que los complejos sean más grandes que la obra de Cristo. No es posible. Es el tiempo de activar lo que tenemos en el nombre de Jesús, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, claro, imagínense que antes de que el Señor le dijera a los discípulos y le dieran toda esa orden de sanar enfermos, de limpiar, ellos eran necesitados. Pero una palabra de Dios los hizo diferente. Cuando les dijo, vayan y hagan esto, y si les dijo que hicieran, les dio el poder para el resultado, no solo para que lo dijeran. Entonces ellos, cuando iban caminando, tenían que cambiar su conciencia. ¿Cómo la cambiaban? Recordando la palabra de Dios. El Señor ya nos dijo que no somos solo necesitados, ahora somos capacitados. Antes Él oraba por nosotros, Él oraba por todos, ahora nosotros vamos a orar por los demás. ¿Sí me doy a entender? Ahora la pregunta es, ¿cuándo vas a pasar de necesitado a capacitado? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia lo está necesitando. Tu iglesia lo está necesitando. Que saques tu don, que saques esa habilidad sobrenatural que Dios ha puesto en tu vida y que la uses de esa forma. Amén. ¿Para qué? Para que hayan buenos resultados. Entonces ellos, por la palabra que se les había dicho, tuvieron que cambiar. Repito, ya no somos solo necesitados. Ahora el Señor, por su Espíritu, nos hizo capacitados. Amén. ¿Sí? Ay, mire, imagínense cuántos somos acá. ¿Cuánto fuego de Dios sacaríamos haciendo lo que nos toca hacer? No guardando esta palabra. Ah, sí, hermano, algún día yo voy a servir al Señor. Así en cámara lenta, ¿verdad? Hoy tienes que pasar de necesitado a capacitado. Y ahí viene el punto número 3. No cometamos el error de perdernos del gozo o satisfacción de ser instrumentos de bendición a las personas al liberar el poder de Dios en servicio con nuestros dones. Mire, yo me pongo a pensar, ese cojo en nacimiento, imagínese usted, dice la palabra cojo en nacimiento, no se sabe cuántos años. Ahí había estado sentado pidiendo, ¿verdad? Pidiendo. Déme una limosna. Y muchos pasaron por ahí. Muchos pasaron. Muchas personas cómodas pasaron. Pero hubo 2 discípulos de Jesús que sacaron sus dones
y vivieron la satisfacción de ver a aquel cojo. ¿Sabe? Diga conmigo. De esa admiración. Es admiración, no es queja, hermano. Perdón que ando un poquito ronco. Esa admiración. Diga conmigo. Pero así. De eso eres lo que te estás perdiendo cuando no sacas tu don. Porque sacando tu don, otros serían admirados de lo que sale de tu vida. Pero reprimiéndolo, solo te toca ver a los cojos. Ay, pobrecito, ¿verdad? Y le damos la limosna. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué quieres? ¿Dar plata, oro? Cuando tienes un don. ¿Qué haces frente al enfermo? Ay, hermano, aquí les traigo estas tortillas. ¿Solo tortillas? ¿Solo tortillas? Un pedazo de pollo campero. ¡Pollo campero! Y la pregunta sería: ¿y tu don? ¿Por qué no le sirves con el don? ¿Por qué no le sirves con esa habilidad sobrenatural que Dios ha puesto en tu vida? ¿Por qué no le sirves con eso? ¿No le servirías un mejor plato con tu don que con las tortillas? Pedro lo dijo: ¿sabes qué? Yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, hoy sales sano. Amén. De eso nos perdemos. De eso nos perdemos. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad es de necesitados y no de capacitados. Por eso ofrecemos bien poco, porque somos necesitados y no capacitados. Amén. Ahora, ¿qué vamos a entregar? ¿Sabes? El descubrir nuestros dones es una necesidad. Es una necesidad por causa del cuerpo de Cristo y por causa de la sangre de Jesús. Y activarlos es una necesidad. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuántos cojos hay esperándonos a cada uno de nosotros que pasemos por la puerta de la hermosa para que nos den lo que tienen que darnos. ¿Sí me doy a entender? Ahí a la par, en el trabajo, se está necesitando de un capacitado, no de un necesitado. Ahí en tu comunidad se está necesitando de un capacitado, no de un necesitado. Porque nos estamos perdiendo de qué obra maravillosa la que hace Cristo en nosotros a causa de los dones. Amén. Entonces la tarea es: tengo que pasar de necesitado a capacitado. Tengo que pasar de necesitado a capacitado. Qué cosa más maravillosa. Qué cosa más linda. El Espíritu Santo, fabricante de vidas extraordinarias, si se lo permitimos, hermano.
Amén. Amén. Entonces mire, todos, hermano, yo veo que soy fuerte en esto. Démosle, hermano. Hermano, yo veo que, démosle, hermano, démosle. Es el don. Y si es tu don, eres poderoso. Eso lo haces con el poder del Espíritu Santo. Entonces, fabricante, tu don, tu capacidad al cuerpo de Cristo, no eches, no menosprecies, no eches a la basura lo que se pagó por tu don. ¿Qué se pagó? La sangre del Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie.